Buenos días. Mira, formación y conducción no, porque al final nos concentramos en las principales labores y manejos para un adecuado ajuste de carga. Ese fue el final en definitiva. Porque no lo pudimos, era muy largo dividirlo en las dos cosas. Porque, ¿te fijas? Entonces quedamos en principales labores y manejos para un adecuado ajuste de carga. En realidad el ajuste de carga es una cosa que se ha hecho por muchos años y realmente es importante. Sin embargo, con los nuevos sistemas de conducción, esto ha quedado un poco, digamos, un poquito más pensando solamente en la POA. ¿Por qué? Porque la POA en definitiva es lo que termina siendo el mejor ajuste y el más barato al final. Fíjense. Déjame ver cómo voy a moverlo aquí. Ahí. Ahí sí. El primer paso para poder hacer un pequeño, un adecuado ajuste de carga es dividir los cuarteles. Es re importante poder dividir los cuarteles, dado que depende de eso, es la veracidad y el acierto que uno va a tener. De otra forma es imposible poder saber cómo hacer el ajuste. Es algo que realmente lo han estudiado los gringos por muchos años. Ya acaban de hacer un estudio el 2012, donde efectivamente demostraron lo complejo que tiene que ver esto, dado que es muy difícil saber con qué fruta viene, porque esto tiene un efecto de la temporada anterior, la post cosecha temprana y la post cosecha tardía. Entonces, eso hace muy difícil que uno tenga la técnica perfecta, y más aún cuando son árboles antiguos y viejos, como los que normalmente tenemos. Esto se facilita un poco más en los sistemas nuevos, los sistemas de más alta densidad y los peatonales. Pero en definitiva, si yo tuviera que decidir, prefiero que la fruta tenga, que la planta produzca menos, porque se ajusta mejor, se defiende mejor la planta, a que tenga mucha fruta. Porque con mucha fruta basta que tengamos un 30% cuaja y ya es imposible en ese minuto tener el potencial que uno pretende. De manera que lo más importante en este caso es definitivamente tener muy ajustada el pronóstico. Ahora, ¿cómo definir el potencial en producción? Primero se hacen conteo de ramas y dardos y ramillas, por supuesto, eso se sabe. Y es importante seleccionar el sector, por edad, por variedad, por corte injerto. Después de haberlo definido, también se tiene que definir por vigores. Ahí puse dos sectores rojos, donde están distintos vigores, por lo tanto, dentro de una misma edad, dentro de un mismo corte injerto, dentro de una misma variedad, tengo distintos vigores. Entonces, eso también hace la diferencia y la capacidad de poder ajustar este futuro, la proyección. Dado que esta proyección tiene mucha importancia para los packaging, para los embalajes, la compra de materiales, qué sé yo. Es mucha plata la que está en juego para no equivocarse. Ahora, hay distintas formas, se pueden contar 5 árboles, 6 árboles. Mientras más árboles cuente, más acertado va a ser. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, los sectores de más vigor se deben identificar distintos de los que tienen menor vigor y tienen que ser árboles más o menos estándar. No pueden marcar árboles que sean, digamos, extremadamente vigorosos o extremadamente débiles. El segundo paso es definir la producción esperada. Esa definición esperada tiene que ver con cómo determino la producción. A ver, perdón, es que tengo un problema ahí en la... Ya. Disculpe. Ya. En este paso se define el número de dardos por árbol, que es la unidad productiva. Ahora, en los sistemas nuevos también nosotros podemos utilizar la base de la ramilla, porque hay sistemas, por ejemplo, como el SCA o el TSA, todo el spindle o el Super Slender Axe, que un 70% en un caso y el otro casi un 50% de la fruta se produce en ramillas. Por lo tanto, hay que considerarla. Aquí yo les mostré solamente los dardos, que es lo principal, que es lo que se hace en los huertos antiguos, tradicionales. Yo voy a hablar de huertos tradicionales porque no necesariamente son antiguos, sino que son tradicionales, porque hoy día se sigue plantando huertos de ese estilo. Y el mayor problema para estos
para esta determinación de producción o este ajuste de carga es la altura, porque se hace casi impracticable. Ese es el mayor problema. Aquí hay un ejemplo clásico, una planilla, una producción estimada. Ustedes pueden ver cuartel, variedad, porte injerto, edad, distribución de la plantación, árboles, kilos por hectárea, kilos por árbol, peso de frutos, frutos por árbol, frutos por dardo y dardos por árbol. Esos son los datos básicos. Ahora, esto es importante que manden a hacer análisis de yema, porque los análisis de yema les va a poder determinar exactamente cuántos primordios tiene cada yema y cuántas yemas tiene cada dardo. Y si han tenido algún efecto con algún helado o algo así. Entonces, esta es una planilla tipo, la podemos usar perfectamente. Y sirve para analizar cuál es mi proyección y cuál es mi potencial productivo. El tercer paso es regular la poda mediante la carga mediante poda. Esto es sumamente válido, dado que la regulación se carga mediante la poda es lo más efectivo y lo más barato. Ahora, la eliminación de ramas, que es un caso, el despunte de madera delgada, que son las que producen fruta débil, y la intervención en la zona alta de la densidad de árbol. Esa intervención en la densidad alta puede ser en cualquier parte, no necesariamente en la parte alta. Puede ser también en la parte baja, en la parte media. Ahora, si a esto yo le agrego que son árboles altos, es complejo porque voy a eliminar ramas, pero los despuntes de la rama delgada, voy a usar escaleras, es un tremendo lío. Entonces, definitivamente, la mejor herramienta y más efectiva y de menor costo sigue siendo principalmente la poda invernal. Los manejos de poda definitivamente, en función de la etapa vital del huerto, se dividen en poda de formación, poda de producción y renovación. En el caso de la poda de producción, esta será aplicada gradualmente, tal como dice ahí, para conservar la estructura y forma de los árboles y de mantener el balance del huerto. Esto permite entonces renovar la estructura reproductiva, regular la carga frutal, mantener el vigor, incrementar el área foliar y optimizar la eficiencia del uso de la luz. Además, permite mantener la forma y estructura del árbol. Eso es importantísimo. Ahora, ¿cómo lo hago? Perdón, que estoy con un dolor a la cintura tremendo. Dame un segundito, Diego. Disculpen, alumnos. Dame un segundito, que amanecí con un dolor en la cintura insoportable. Un poquito de paciencia. Me voy a acomodar bien. Y esto va a ser una buena presentación, pero también un segundito. Ya, vamos a continuar. Claro, este es un árbol de alta densidad, es un TSA, la altura máxima es de 3 metros y la idea es que no supere los 2,50 metros, en la medida que nosotros le generemos las ramas. Ahora, ¿hay que usar escaleras? Claro, hay que usar escaleras, pero lo ideal es que el corte es donde tengo la mano izquierda, donde está la tijera, esa es la altura máxima, van a ser 2,5 metros, no es necesario más. ¿Se fijan? Entonces, eso. Espérate. Hay que tener un poquito de paciencia. Ya. Entonces, si ustedes se fijan en el lado derecho, en la foto de la derecha, las ramas están bastante bien seleccionadas y ya ocuparon su espacio. Entonces, ¿cuál es la gracia con estos sistemas? Que yo la empiezo el ajuste de carga yo lo hago a partir del segundo año. No espero que la planta tenga 8 o 9 años para empezar a producir la producción máxima. ¿Se fijan? Basta con que tenga un sistema, un portainjerto energizante o una área autopolinizante que produzca rápido. Al segundo año estamos produciendo fruta, de manera que desde ese minuto empezamos ya a renovar el material. ¿Se entiende bien hasta el minuto o estoy muy complicado? Se nota muy complicado. Ahí no, estaba bien, se entiende. Yo por lo menos, dale no.
hay problema. Usted te La escucha bien y otra, todo, así que... principalmente la herramienta es con un oportuno y efectivo ajuste de carga. ¿Qué es importante? Renovar las estructuras productivas. Al renovar las estructuras productivas, en combinaciones de alta productividad es fundamental, porque de esa forma evitamos el envejecimiento. Al evitar el envejecimiento, también con eso ajustamos la carga futura. Y esa carga futura es la que nos hace la diferencia entre un huerto moderno y un huerto de los antiguos tradicionales. Los tradicionales es muy difícil tener ese ajuste. Es complicadísimo. Hay que ser muy acertado en la selección de los árboles. En cambio, en estos árboles, en los sistemas nuevos o peatonales, es mucho más fácil todo. Ahora, ¿sigue siendo la poda la principal herramienta para un oportuno y efectivo ajuste de la carga? Por supuesto. La regulación de carga existe en relación inversa al número de frutos por árbol. Es decir, ¿qué es lo que estoy logrando con esto? Además, generar más hojas. La relación hoja-fruto es fundamental para el calibre. De manera que todo se hace más fácil en los sistemas nuevos. ¿Fija? Ahora, la eliminación de centros frutales se hace a través de la poda. No es necesario, y eso lo sabemos por experiencia, no es necesario tener que ir a hacer relevo de yema. Jamás hemos hecho un relevo de yema en huertos modernos. Eventualmente hemos hecho algún relevo de flor, pero es una cosa rápida. Y rara vez lo de fruto. ¿Por qué los frutos? Porque es muy fácil dañar el que queda. No hay una selección. Y normalmente, como les decía, siempre si hay que apostar a tener menos fruta que más por el negocio. Acuérdense que la fruta, el objetivo es que producir una fruta grande, firme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, nada, dale no. Ya. Pero todos escucharon que estoy complicado la cintura, por eso es que no me puedo mover mucho porque me duele y eso me hace estar medio complejo. Pero para no parar el impulso vamos a seguir. Entonces, como les decía, la regulación de carga es fundamental y sigue siendo la POA el sistema más efectivo para lograrlo. Ahora, hay grandes diferencias entre los huertos nuevos y los antiguos. Ahora, mantener el vigor e incrementar el área foliar. Importantísimo. ¿Por qué? Porque mientras más hojas, mejor calidad de fruto tenemos. Y esa es la diferencia con un huerto adulto, o viejo, o grande. ¿Cómo logro esto cuando tengo mucha madera? La gracia de los sistemas nuevos es que, oye, Diego, Ujú. ¿por qué no paramos unos 10 minutos? Les pedimos disculpas y yo me recupero porque si no, así estoy muy desconcentrado. Sigue siendo lo mejor. Otra cosa que se lo compare en ese sentido. ¿Ah? Además que principalmente hoy día lo que necesitamos son huertos más peatonales, más pequeños, porque claramente se prestan para hacer mejor esta función del ajuste de carga. Y no cambia. Ahí sí. Creo que esto ya lo habíamos visto. Ahí, si ustedes se fijan, estamos jugando un huerto, un TSA. Tiene 3 años, ya produjo 6.000 kilos por hectárea. Y la verdad es que la única forma de ajustar la carga es desde el comienzo. Es decir, desde el primer año, el segundo año uno ya empieza a hacer poda. Miren el nivel de poda que hay. Es realmente estricto y vigoroso, casi la mitad del tamaño de la rama. Ya está ocupando su espacio. Este año termina de ocupar su espacio. Entonces no tenemos el problema en realidad de los sistemas nuevos que tienen los huertos adultos. Eso hay que decirlo y es así. Entonces,
por eso era importante dar esta charla, dado que la mayoría de la gente tiene huertos tradicionales, pero perfectamente los puede hoy día transformar. O sea, en ese sentido no hay ningún inconveniente. Ahora, lo importante es que los dardos sean nuevos, el material sea nuevo. Y en un huerto adulto grande, normalmente son huertos viejos, tienen dardos de hasta 7, 8 años. Y como el cerezo tiene un crecimiento como en un bosque vertical, crece hacia arriba y la fruta se pone en los extremos. De manera tal que es casi imposible poder hacer un ajuste correcto. Más aún cuando ha tenido a lo mejor problemas de post cosecha, problemas de riego que hemos tenido 2 años, altas temperaturas, la caída de hoja en otoño fue lenta, fue larga, el frío fue poco, el frío se acumuló ahora al final, de manera que todos los factores han sido negativos para poder tener una fruta adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Siempre es pensar en ajustarse, en producir menos fruta que producir más. Porque si producimos más, las cuentas van a salir mucho más para atrás, porque vamos a poder producir fruta que no vamos a poder vender. En cambio, si producimos menos fruta, va a tener mejor calidad y mejor precio. Y ahí se compone la cosa. ¿Cómo recurro a la carga final? Esto es importante. ¿Qué cosas considerar en la carga final? Es importantísimo en la carga final. Existe una relación de hoja-fruto. Es clave. O sea, si yo voy a dejar carga frutal, tengo que dejar carga de tal forma que esta carga frutal tenga cómo alimentarse. Porque si no tiene cómo alimentarse, no sacamos nada con haber hecho el ajuste. Entonces, cuando yo podo, claramente rejuvenezco. Y tengo 2 tipos de poda. Que una poda de raleo y una poda de rebaje. La poda de rebaje es la que genera brotes bajo el corte, pero puede generar más sombra. Ese es un problema. En cambio, la que yo, el raleo, saco la rama completa de donde nace. Esa no genera sombra, al contrario, me genera mejor iluminación. Entonces, de esa forma voy regulando la carga. Voy evitando una sobrecarga a los años siguientes. Eso es lo que uno no hace en los sistemas tradicionales. Porque uno dice, oye, estoy sobre un col, lo único que quiero es producir. Y lo deja producir. Bueno, pero cuando ya produjo, ¿cómo lo rejuvenezco? ¿Cómo ajusto la carga? ¿Se fijan? Ahora, lo normal o lo conveniente es que cuando uno está con su primera producción independiente, pero principalmente los sistemas nuevos, que son de más alta densidad y los árboles son más pequeños, los puertoinjertos son Gisela 12, CAP 6P, Gisela 6, etc. Cuando tenga yo la primera producción alta, sí o sí tengo que hacer una poda severa a partir de ese minuto por el resto de la vida de la planta. Eso es así. Mantener el vigor, lo que decíamos, es importante. Aunque yo haga un ajuste de carga, tengo que mantener el vigor. Porque si no mantengo el vigor es el que me da el calibre. El vigor es el que me da la posibilidad de tener buena fruta. ¿Se fijan? Entonces, si tengo buen vigor, estamos al otro lado. Entonces hay que combinar. Primero, un ajuste, pero este ajuste tiene que ser proporcional a la planta. Y mantener el vigor, incrementar el área foliar. Eso significa mantener el vigor. No un exceso de sombra, sino que las hojas suficientes, 200 centímetros cuadrados de hoja por fruto. Eso es lo ideal. Si tenemos eso, estamos bien. Estamos cumpliendo el objetivo. Ese es un poco el tema. De manera tal que el área foliar, uno no puede solamente pensar en un ajuste de carga. No es solo decir, voy a hacer, antiguamente, por lo menos yo nunca lo hice,
se hacían raleos de dardo. El raleo de dardo, ¿cuál era el problema? El problema es que se bota hoja. Y si bota hoja, justamente estoy en contrario a lo que estoy en este minuto comentándole, que uno tiene que tener hoja para poder producir calibre. De tal forma que son muchas cosas las que tienen que considerar en un ajuste de carga. No es solamente podar y podar y podar y sacar ramas porque tengo mucho dardo o está muy sombrío. Y no es fácil, porque como les digo, en un huerto adulto grande, de los tradicionales, que debe ser el 70% de los huertos en Chile, la altura es sobre los 4 metros. ¿Quién va a ir a pararse arriba a hacer un debrote o después, si cuaja mucho, sacar flores o un deyeme? Yo ya no sé de nadie que haga deyeme. Es demasiado caro. ¿Se fijan? Entonces, optimización de luz. Optimización de luz. Es clave la optimización de luz. Y hallamos 4 factores. Optimización de luz. Esto permite que la diferenciación y la inducción sea correcta y perfecta. Así todos los años vamos a tener la fruta que queremos y donde queremos. No es posible producir más la fruta. Recuerden ustedes que la diferenciación se produce desde enero hasta septiembre del año siguiente. O sea, aquí todavía estamos en diferenciación. Todavía se está formando en este minuto la yema, antes de empezar a producir en noviembre. Entonces, es largo el periodo, por lo tanto la luz es clave. Y para esa luz, no solamente se hace un ajuste de carga, sino que también se hace una poda de verano, que es importantísima. Si bien es cierto, la poda de verano es enanizante, pero eso no tiene nada que ver con la luz que tiene que aprovechar la planta y las yemas para ser de buena calidad. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, la inducción se produce a partir de 4 semanas después de plena flor. Y desde ese minuto en adelante ya es imposible modificarla. Es decir, yo cualquier cosa puedo hacer para modificar la inducción, si es que quiero menos fruta, al año siguiente, pero tiene que ser hasta 4 semanas después de plena flor. Es decir, si yo tuve el 18 de septiembre la plena flor, 4 semanas después serían 18 de octubre. Esa es más o menos la proporción. Entonces tenemos mantener el vigor, optimizar el uso de la luz, renovar material y además hacer un ajuste de carga. O sea, tenemos 4 cosas en un solo punto. Esta es una buena distribución de luz, ¿se fijan? Perfecto. Un árbol de 2 años, 3 años, la Regina, Puerto Nuevo, muy bien distribuida. Ese es el objetivo. Perdón. ¿Cómo hago la poda? Lo primero, regular la carga mediante poda. Eso es lo más importante. Eliminación de ramas. Esa es una eliminación de ramas. Cuando yo elimino una rama es porque la elimino desde la base. Eso es lo importante. Déjeme cerrado, por favor. Eso es lo importante. ¿Se fijan? Se elimina de la raíz. Ese es un relevo. Esa es una poda de relevo. Ahora, lo importante de esta poda de relevo es que tiene que ver con los sistemas de conducción. Por ejemplo, en el caso de un eje es ese, pero en un UFO B, son otro nivel de relevo. Es mucho menos lo que uno hace. ¿Se fijan? Entonces, la cantidad de ramas que uno saca o la poda que uno hace en un UFO B, en un UFO tradicional o en un mismo KGB, es mínima, es menor. No tiene comparación con los ejes. Entonces, eso también va a darme un saldo a favor. Los costos son menores. Entonces, hace que el huerto sea más eficiente, que la productividad de las personas sea más eficiente, sea mejor. Y por lo tanto, entonces la rentabilidad del huerto es superior. Todo eso hay que considerarlo en un proyecto. No es solo hacer un ajuste de carga por sí solo. Yo estoy tratando de enseñarles que todo esto es un ser vivo. Por lo tanto, no es solamente tomar agua, alimento y luz. Es un manejo, ¿se fijan? Un manejo que afecta a todos estos factores. Por lo tanto, aquí le pasa lo mismo. Los sistemas nuevos son mucho más eficientes en todo eso.
No sé por qué no me funciona el mouse. Les pido disculpas, pero bueno, al final la información es lo que importa. Aquí hay algunas definiciones. ¿Qué es lo que porque yo no es solo cortar, hay que saber cortar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que es un sistema de conducción? ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los pregunto? ¿O por qué se los muestro? Porque en definitiva, el sistema de conducción lo que aporta es solamente una forma, la forma del árbol. Yo decido cómo formo el árbol, si lo formo para arriba, para abajo, para el lado, para la izquierda, si le pongo una rama, si le pongo dos ramas, si le pongo tres ramas. Eso es una decisión mía. Ahora, la poda, ¿qué es lo que hace la poda? ¿Por qué la poda es importante? Porque esta es lo que da la capacidad de fructificar. O sea, la poda está encargada de eso. Por eso es interesante la poda. Y la poda no se puede dejar de lado en ningún minuto, porque la poda es la que se encarga de generar esta capacidad de producir frutos, de fructificar de la planta. ¿Se fijan? Entonces es fundamental. El sistema de conducción, yo en 5 años tengo una planta armada, la tengo formada de la forma que ustedes quieran. Aquí da exactamente lo mismo. Si es un sistema UFO, UFOV, KGB, TCA, SSA, el nombre que le pongan y la forma que le pongan, da lo mismo, exactamente. El sistema de conducción en 5 años está definido. En cambio, la poda es para toda la vida. Esa es la diferencia. Por eso es que es interesante saber fisiología de la poda y entender esto de la poda. Por eso es que le hice esta presentación en estos términos, porque puede haber sido mucho más simple. A él le he dicho la fecha, el momento y qué hacer. Pero aquí estoy tratando de que ustedes integren las cosas que saben. Entonces, el raleo de ramas, ¿qué es lo que en el fondo genera? Por supuesto, mejora la luz y la aireación. Y los productos químicos son mejor absorbidos, entran mejor a través de la planta. Y por supuesto, todo se mejora. Mejora la calidad del fruto, incrementa la floración, hay un sistema más balanceado en el fondo. Y el despunte, que es la otra forma de poda, incrementa la producción y también puede disminuir la producción. ¿Por qué? Porque cuando yo raleo ramas, yo saco la rama desde la base. Cuando yo despunto, corto en alguna de las partes de la rama, de la mitad, pero no la elimino completa. Entonces, yo al cortarla en alguna parte de cualquier rama, o cualquier parte de la planta, cualquier parte estructural de la planta, si yo corto bajo el corte, va a existir a los 40 centímetros va a existir un rebrote, que pueden ser, dependiendo de la posición de la planta que podé, la edad de la planta que podé, el vigor de la planta que podé, y por supuesto la combinación que esta tenga, variada por injerto, voy a generar brotes nuevos. Esos brotes nuevos los puedo utilizar o no, pero esos brotes nuevos me van a generar más vegetación y me va a generar mejor calibre, pero por otro lado me va a generar más sombra. ¿Se fijan? Entonces, ojo con lo que uno hace. En el caso de raleo de ramas, normalmente estoy eliminando más cantidad, a lo mejor, de material productivo. A lo mejor proporcionalmente no rebrota todo lo que yo quise y el espacio que dejó esa rama al sacarla. Pero por otro lado, me va a brotar algo que me va a ocupar un espacio en forma bien controlada y en buena posición. ¿Se fijan? Ese es el punto. El otro punto, tercer paso, el despunte de madera delgada. ¿Se fija? Hemos hablado de madera gruesa, hemos hablado de madera de vigor medio, hemos hablado de sacar ramas, hemos hablado de tipos de corte, que existen dos en la poda, solamente dos. Uno es el rebaje, como les digo, y el otro es el raleo. Cualquier otro nombre solo deriva de esto, no se les olvide. La poda a nivel mundial y en todas partes del mundo solamente o se ralea o se rebaja. Y el rebaje es una parte de la rama o el cuerpo o el material que yo corte, y el raleo es
la eliminación de este cuerpo o rama desde donde nace. Entonces, lo otro importante para el ajuste de carga es el despunte de madera delgada. Aquí podemos tener problemas en los sistemas nuevos. ¿Por qué? Porque como son altamente productivos, generan mucho material en la base, material del año, producen la yema pronta, que se llama. Y esa yema pronta produce fruta, mucha fruta en algunos sistemas. Si ustedes se fijaran en esta misma planta que estamos ahí, hay bastantes ramas del año. No sé cómo me voy a acercar, porque aquí la cintura me duele mucho, así que me voy a quedar aquí nomás. Entonces, esta madera delgada, al eliminar, sobre todo la que es pendante, o sea, la que cuelga, yo con eso me aseguro que no voy a tener fruta de mala calidad. Entonces, la condición es bien clara. Si el material no tiene más de 40 centímetros, se corta. Y si es muy delgado, también se corta, se elimina. Así de simple. Con eso no vamos a tener más problemas. Esa es la forma de trabajar con los despuntes de madera delgada. ¿Se fijan? Entonces, eso es ya un sexto punto dentro de los 3 pasos. Intervención de la zona alta o densidad de los dardos. Ahora los participantes pueden ver su obligación como no lo estaban viendo antes. ¿Por qué me salió un letrero que dice que ahora estaban viendo o estaban todos viendo? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien que no haya estado viendo? Sí. No, yo por lo menos pude Estamos verlo. viendo. Ya, perfecto, disculpen, es que apareció algo. Ya. Una consulta, solamente para mi tranquilidad espiritual. ¿Se ha entendido lo que he hablado a pesar de mi complicación? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo termine, van a hacer todas las preguntas que quieran y repetimos todo lo que sea necesario repetir, ¿ok? Bueno, Ya, perfecto. Sí, gracias. Entonces, de nada. Regulación, sí, porque no es responsabilidad de ustedes, es absolutamente mía. Regulación de la carga, entonces, tercer paso, intervención en la zona alta de la densidad de dardo. Lo que me importa a mí es que ustedes vean la secuencia de estas cosas. Para los sistemas productivos de alta densidad, en los casos de las variedades dardíferas y combinaciones de variedad por injerto de alta fertilidad, es re importante esta intervención, dado que generan mucho material productivo. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, es un huerto tradicional que tiene 1, 2, 3, 4 ramas, 5 con una más chiconcita que está al lado, son 5 ramas, pero algunas fueron cortadas violentamente, y esa es la parte alta. Entonces, yo supongo que la siguiente lámina tendría que venir la planta completa, creo yo. Espérate. Ya estamos ahí. Ya. Ahora viene la intensidad. Claro. Eso, lo que les acabo de mostrar, muestra qué nivel de intensidad tiene y dónde. Normalmente yo tengo que tratar, ¿y por qué les converso esto con respecto a la poda? Porque uno como que intenta tratar el ajuste de carga como una cosa aparte. Como que el ajuste de carga es un proceso distinto a la planta. Y resulta que el ajuste de carga incluye una de las herramientas más fundamentales que tiene el cerezo, o en general los frutales, que es la poda. Entonces, podemos ajustar la carga, pero hacer una poda pésima. ¿Me explico, no? O sea, yo puedo dejar una poda súper ajustada y puedo podar toda la temporada. Puedo podar en otoño, puedo podar en verano, en otoño, en invierno, a salida de primavera, puedo estar podando completamente. Y voy a tener una planta sumamente ajustada a las normas de calidad. Pero ¿qué y dónde, qué tipo de material va a quedar y voy a producir para poder generar fruta al año siguiente? Eso es una inconsistencia. Entonces, no puede ser que el ajuste de carga se trate como un elemento externo. El ajuste de carga es parte integral de la formación, por eso salía el título Formación y Producción y Conducción de los Árboles. ¿Me entienden? Eso es fundamental, lo tienen que entender ustedes.
porque si no estamos mal, van en el camino perdido, porque se van a equivocar. Porque primero que nada, el ajuste de carga, como le dije al principio, es tremendamente difícil de hacerlo bien. Pero, ¿qué es lo que nos ha ayudado estas últimas temporadas, estos últimos 10 años, estas últimas décadas? Los portainjertos débiles, los sistemas de conducción nuevos, que son más formateados, son más programados, ¿se fijan? Son más estructurados. Entonces, es mucho más fácil generar material de buena calidad y manejarlo y tener muy ordenada la planta. Entonces, cualquier afección climática en la post-cosecha temprana, tardía, o el pleno invierno en dormancia, nos afecta, pero menos que el resto. Así de claro. Entonces, la intensidad, importante. Depende de la intensidad. Yo puedo hacer podas largas o podas cortas, o podas medianas. Entonces, eso va a tener una diferenciación en la respuesta. Si yo puedo un mismo brote del año, o puedo una rama endardada completa, le corto un tercio, el tercio apical, o le corto la mitad, o le corto el tercio basal, las respuestas son distintas. Por lo tanto, eso también lo tengo que tener claro. No es la misma respuesta. Eso es lo importante, la intensidad. Y esa intensidad es la que yo aquí estoy tratando de hacer ver, estoy haciendo un mix. A lo mejor se enreda, pero no creo que se enreda. Yo creo que es lo correcto hacerlo así. Estoy haciendo un mix de un programa, de una estrategia de raleo que se diseñó, que lo manejamos, pero que es tradicional. Y hoy día, ¿cómo le estoy incorporando o le estamos incorporando en nuestro equipo técnico en PEC? ¿Cómo le estamos incorporando esta funcionalidad de los sistemas nuevos? Esta funcionalidad que genera otro nivel de producto, otro nivel de fruta, otro nivel de manejo, otro nivel de costo. Tenemos otros costos. Nosotros nos ahorramos por solamente podar y no hacer ninguna ortopedia, porque no hacemos ortopedia, en un sistema en Vitrelli, al tercer año, 22 hectáreas se gastaron 80 millones de pesos en pura ortopedia. Esos 80 millones yo no me he gastado ni uno de esos, porque nunca he tenido que hacer ortopedia. Entonces, eso es el mensaje. La intensidad es fundamental. Después, la necesidad de intensidad de los raleos de yema. Bueno, para lograr este ajuste de raleo de yema, este raleo de yema lo pongo como, a ver, con todo respeto para quienes lo hacen o lo han hecho, pero este era un gastadero, este era el raleo chino que llamaban. Este era un gastadero tremendo. ¿Quién se iba a poner a ralear yema en la cereza? Porque la cereza, lamentablemente, por ser del tamaño que es, y por ser de la forma que es, y el trayecto tan corto que tiene entre que se produce y se cosecha, es prácticamente imposible y no existen las formas químicas de raleo. Entonces, la herramienta más práctica y la más eficiente es la poda. No hay otra. Pero sí existe la cosecha mecánica, pero tampoco ha funcionado. Porque esa cosecha mecánica deja sin palo a la fruta. Y el 50% de los consumidores en el mundo prefiere la fruta con palo. Porque además, la fruta sin palo se deshidrata más. O sea, es otro negocio. ¿Correcto? Entonces, aquí yo voy a mencionar que se hace raleo de yema o despunte. Depende del tipo de huerto, de la zona climática, por supuesto. Porque tenemos que tener zonas no muy expuestas a las heladas, porque si hacemos un ajuste muy temprano o se nos ocurre eliminar yemas en puntas verdes y nos viene una helada, ¿para qué les cuento? Entonces, ahora, aunque hubiese permanentemente helada, lo primero es no plantar cerca donde tengamos helada. Esa sería la indicación primaria. Si el caballero, el productor o quien sea, el inversionista, el fondo de inversión, quien sea, decide plantar y planta, perfecto. Los riesgos que corre son que se puede helar. Y cuando uno se hiela, se puede helar completo. O sea, la porcentualidad es prácticamente la misma. Tenga un brote, un dardo, un centro frutal o un primordio, o tenga los 20. Hay una cierta probabilidad de que pueda quedar uno medio más vivo por un tema de número, pero yo no trabajo para eso. Yo no voy a hacer mis podas para eso. Cuando dicen, dejémosle más rama, dejémosle ramilla, dejémosle todo, este material débil porque produce fruto. No, estamos mal. Ese o sea, ese productor no es para nosotros. Nosotros tenemos productores que están en el top de línea, en el top de producción, y ante cualquier eventualidad son capaces de reaccionar. Y si no, se salen del negocio. Después, número de yema y primordios por planta. Perfecto. Este es un dato que hay que tener, porque sirve.
porque sirve para hacer un ajuste de carga, perfecto. Aquí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, si en general, asumiendo un porcentaje de un 40%, eso para mí es tremendo, un 40% en una lápiz o lo que sea, es grave. O sea, para mí, cualquier cuaja de 30% o más, estamos mal. O sea, si yo llegué a cuajar el año que sea y el área que sea, ahora, 30%, estoy pésimo. O sea, no tengo la capacidad de generar el potencial de calibre, firmeza y condición de la fruta. Eso se lo doy por sentado. Por lo tanto, no podemos llegar a eso. Tenemos que tener márgenes de cuaja de un 25% máximo, 20% ideal. Ahora, en variedades como la regina, la cordia, tenemos 14% de cuaja. Esos son valores reales. Y ante eso tenemos que manejarnos. ¿Se fijan? No podemos esperar a esto. La estimación de yema y primordio por planta se hace según el siguiente criterio. Bueno, este es un criterio. No es una obligatoriedad y no es una imposición. Es solamente un criterio. Seleccionar 5 árboles de los 10 anteriormente marcados, porque se marcan. Hay todo un proceso de cuadratura que se hace, que es muy parecido a lo que uno hace cuando, también si quieren se los puedo mostrar más adelante, cuando uno hace el análisis de yema, también tiene que tener una cierta enfoque de cómo lo va a hacer. No es llegar y hacer un análisis de yema y tomar la primera planta que llegué con mi auto al huerto, la primera planta que está al lado del baño, la que está al lado del tractor. No, hay todo un tema para que esto tenga un resultado óptimo y podamos sacar conclusiones. Entonces, se toma de cada 2 árboles 2 dardos de rama de la zona baja, etc. Hay toda una condimentación ahí, pero que no es el punto. ¿Se fijan? Por lo tanto, pero sí esto me sirve como análisis para saber en qué condición está el huerto. Raleo de yemas o despunte. Yo ya no hago, o sea, nunca he hecho raleo de yemas. Esto lo comento porque se está haciendo, hay algunas personas que lo hacen. Ahora, ¿qué es importante saber? Que ustedes deben saber. Que el número de yemas florales por dardo normalmente va entre 3 a 7. El número de yemas florales por dardo en algunas variedades como la Lapins va de 3 a 7 yemas florales con una yema central vegetativa. Y cada uno de estos dardos, por lo tanto, si son 7 dardos, pueden verse ustedes, 7 dardos, cada uno de estos dardos, cada una de estas yemas puede producir 4 frutos. Entonces tenemos las 4 flores, o las 4 flores, por 7 o 7 flores por 4 frutos, por 4 primordios. ¿Se fijan? En este caso son 3 a 4, pero una lápiz puede tener 7 yemas florales. 7 yemas florales, pónganle solamente 3 frutos. Son 21 frutos potenciales, si cuajara el 100%, pero no puede cuajar el 100%. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de hacer? Hacer podas de tal forma que mi huerto, mi tipo de huerto, sea un huerto accesible, sea un huerto peatonal, ahí dice más bien bajo y compacto, donde los huertos altos están fritos, es impracticable subirse a un huerto alto y tratar de ajustarse, imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo otro es considerar la zona climática. El factor climático es relevante, dado que si tenemos temperaturas complicadas en la floración, ¿no es cierto?, que son bajo 12 grados, tenemos que tener más cuidado de la altura del árbol. Entonces, ahí se nos atrapamos un poco, porque las principales heladas se producen al metro y medio. Entonces, los sistemas más peatonales tienen efectivamente, parten a los 40 centímetros con ramas. Pero, les insisto, si yo voy a hacer una inversión, ¿para qué me voy a ir a lugares donde tengo helada? Y por último, tengo la microaspersión. Si es que afortunadamente tuviera mucha agua y dispusiera de ella, pongo un sistema de microaspersión y se me acabó mi problema. Hasta menos 6 grados Celsius me protege. Le puedo mostrar fotos también, si es que necesitan más rato. Pero por otro lado, tengo que tener mucho cuidado del tipo suelo.
porque el suelo va a estar anegado permanentemente. Y eso es un problema. Las plantas se mueren por eso y no porque se helaron. Ahora, otra cosa que funciona y que se está empleando mucho son las torres. Las torres que generan viento, que dan vueltas, que giran, traen el viento y lo bajan, suben el viento y lo bajan. Y además se les pone calefactores a petróleo. Entonces, a cierta altura, logran subir y bajar, depende de dónde, en qué sentido se esté moviendo, o cómo atrape el aspa, el calor que está saliendo de la combustión. Pero ¿cuál es el grave riesgo? Que si es una helada polar, se hiela completo. Me pasó 3 veces en Romeral con los morenos. Y era lo único que tenían estas máquinas, que en esa época valían 15 millones de pesos, hoy día deben costar 25, 30 millones de pesos por lo menos. Y si bien es cierto, lo salvó por muchos años, pero hubo 3 oportunidades en que fue el único que se lo. Porque como él no era capaz de definir cuál era la helada, y estas 3 heladas en años distintos fueron heladas, fueron masas de aire frío, no fueron convectivas, sino que fueron masas de frío. Él bajó el frío que venía y lo remató. O sea, él heló más el huerto que lo helaron el resto. Entonces, mucho cuidado con eso. Quinto paso, raleo flores. Eso también algo hago. De estos pasos, principalmente la poda, no hago raleo de dardos, porque raleo de dardos significa sacar hojas, y dijimos la importancia que tiene el mantener las hojas, es relevante. Tampoco hago raleo yemas por ningún motivo, raleo chino. Y el quinto paso es raleo flores. Sí, lo he hecho con tijera, he pasado rápido. Tiene cierto sentido. A veces no siempre se poda como corresponde, por lo tanto queda fruta y cuaja. Y bien, puede ser un exceso. También aplico por ciertos productos que son aplicables para permitir una mejor cuaja y cuaja más. Entonces, sí, puede ser una alternativa, pero ya el hecho de estar en flores puede ser un poquito mejor que esperar una cuaja. ¿Te fijas? Cuando yo espero esta cuaja y esta cuaja pasa de los 30, estoy frito, no le pido ayuda a nadie y me la como tranquilito, ¿no? El sexto paso, raleo fruto. ¿Sí? Lo he hecho. Ahora, aquí hay un tema importante. Espérate, el raleo fruto. Esto ha pasado lo siguiente. Cuando uno ralea fruto, ¿qué es lo que ocurre? No sabe si va a ser el fruto que va a caer o no va a caer, porque no se olviden que existen 3 caídas naturales. La primera caída natural es cuando aparecen las primeras flores. Y uno ve que se caen unas de otras. Bueno, hay una competencia interna, hay flores más débiles, quedan las más firmes, las mejor desarrolladas, las mejor diferenciadas, las que fueron afectadas con menor manera durante la cosecha anterior. En la segunda caída se produce más o menos cuando ya los frutos se cuajan, los frutos cuajados, hay una pequeña competencia, primero son las flores, después el frutito cuajado, está la segunda caída, y por último viene una tercera caída que es con frutos. Si ustedes se fijan cuando se pone amarillo, o sea, no amarillo para el color pajizo para hacer la aplicación de giberélico, que eso es 4 o 3 semanas ante cosecha, sino que se tornan amarillos per se. O sea, desde el comienzo se quedan amarillos que tienden como a crecer una cierta cantidad, pero no más. Bueno, esa caída yo no la puedo diferenciar cuando hago el raleo fruto. ¿Te fijas? Porque el fruto está grande, está verde, están todos del mismo color y yo hago raleo. Porque mientras antes lo haga, mejor efecto en el calibre tengo, sabiendo que es muy bajo el efecto comparado con una buena poda. Porque hemos pasado la poda, hemos pasado el raleo de dardos, hemos pasado el raleo de yemas, estamos pasando el raleo de flores y estamos llegando al raleo de fruto. Tenemos 5 etapas por lo menos. Entonces, es complejo. ¿Te fijas?
es difícil hacer un buen relevo de fruto. Correcto, porque muchas veces voy a sacar el que no iba a caer. Y eso es grave. Paso 7, bueno, conteo frutos para poder saber cómo va son las mismas plantas y la idea es estar lo más cercano a lo que yo programé en la cosecha. Eso es importante. Muchas gracias.